Muy bien, qué bueno es estar aquí. No era el plan tenerlos a ustedes en sus casas y que se conecten, sino que el plan era tenerlos aquí en la iglesia y poder disfrutar con ustedes, tener el servicio de comunión o Santa Cena, como le llaman algunos. Sin embargo, bueno, las cosas cambiaron y estamos agradecidos a Dios porque a pesar de la nieve, a pesar del frío, podemos tener comunión unos con otros, aunque sea a través de este medio. ¿Y qué les parece si para comenzar con el estudio de esta mañana tenemos una palabra de oración? Allí donde usted está en su casa, incline su rostro y vamos a dirigirnos a nuestro Creador. Amoroso Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, poner en primer lugar en tus manos a cada una de las personas de nuestra congregación que están con COVID. Gracias, Señor, porque ninguno está de gravedad. Y pedimos, Señor, que todos aquellos que están pasando por esta enfermedad, que tú les des fuerzas, que, Señor, puedan sentirse bien pronto y que pronto podamos volver a reunirnos en este lugar, tu casa de oración, para que desde tu casa de oración juntos te adoremos, te glorifiquemos y que el nombre de nuestro Creador sea bendito en este lugar. Padre, ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, porque nos estamos reuniendo, Señor, a través de la media, a través del internet, a través de Facebook, nos estamos reuniendo y tú prometiste que donde nos reuníamos 2 o 3, tú ibas a estar presente. Por eso pedimos tu presencia. Acompáñanos ahora en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera... Antes de comenzar a hacer algún anuncio, como ya deben saber ustedes, teníamos planificado esta semana próxima tener en Junction City, Kansas, nuestro seminario o retiro de capacitación de líderes, donde iban a estar presentes ancianos, líderes de adoración o canto o música, como usted lo llame en su iglesia, y también iban a estar los líderes de audio y video. Íbamos a tener una capacitación para poder tener mejores servicios para adorar a Dios. Debido al COVID, que está muy fuerte en este momento, ese seminario se pospuso hasta marzo 18 al 20. Así que no está cancelado porque creemos que es algo importante y necesario para las iglesias de Kansas, Nebraska. No está cancelado, pero hicimos los arreglos con el hotel, con los predicadores, los presentadores. Todo se movió porque obviamente que si lo hubiésemos tenido esta semana próxima, tal vez muchos de ustedes no hubiesen podido asistir. Y lo que hacemos, lo hacemos es para que asistan todos los posibles. Así que apunten allí, marzo 18 al 20, si usted quiere asistir. No importa si usted no es anciano, si usted no maneja audio video o no es director de canto, pero por ahí en su corazón está algún día servir en alguna de estas áreas y quiere asistir, haga planes y acompáñenos marzo 18 al 20. El título de nuestro estudio en esta mañana es Árboles que caminan. Todos debemos servir. De alguna manera u otra, todos en la iglesia tenemos que servir. Por supuesto que no todos podemos servir en todo porque todos tenemos diferentes dones. O sea, algunos van a estar, como tengo aquí a mi izquierda, la gente de transmisión, de audio, de video, las personas que tenemos aquí dirigiendo, porque tienen conocimiento de esto. Otros van a estar en el área de música, otros van a estar atendiendo a los niños, otros van a estar atendiendo la cocina, otros van a estar... Cada uno va a tener diferentes lugares, todos somos llamados a servir, algunos serán maestros de escuela sabática, pero no todos podemos hacer todos, no todos podemos ser pianista. No todos podemos ser director de jóvenes, porque por ahí los jóvenes no nos harían caso, no nos seguirían. No todos podemos hacer lo mismo, sin embargo, todos somos llamados a servir. Este texto bíblico nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe de ser así. Entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás.
Y si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, Jesús, yo, el Hijo del Hombre, Él mismo, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir. Servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos servir. En nuestra naturaleza egoísta está el que nos sirvan. Queremos que se nos atienda y que se nos trate como reyes. Queremos ser importantes y que todo el mundo nos trate bien a nosotros. Pero no es eso a lo que Dios nos llamó. Nosotros fuimos llamados a servir. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos nosotros preparándonos para servir? ¿Estamos cumpliendo con esto del servicio? Yo recuerdo cuando yo era chico, tal vez a algunos de ustedes les ha sucedido también, cuando pasaban adelante y contaban esos relatos misioneros. Déjenme hacer una pausa. Ahora todo el mundo tiene celulares, todo el mundo está conectado, sabemos lo que pasa en todos los lugares del mundo casi en tiempo real. Pero pónganse a pensar, cuando yo era chico, eran esos misioneros que venía el relato misionero y la persona los contaba y uno se imaginaba a esa gente que había viajado a veces en barco y en aviones por horas para poder servir en un campo lejano. Y yo soñaba con ser un misionero en el África, en la India, y venían esos milagros que hacían y la gente que se convertía. Y yo soñaba con algo de... ¿Quién no soñó alguna vez con decir, no quiero saber nada de las cosas de este mundo? No quiero saber nada ni de casas, ni de carros, ni de propiedad. No quiero saber nada de esto. Lo que voy a ir es a servir a los demás hasta el día que el Señor me lleve al descanso. Y a todos nosotros tal vez alguna vez nos gustó algo de esto. Y fíjense lo que nos dice esta cita que tenemos en la pantalla. Dice, Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual. Una obra que no se puede delegar. ¿Tenía la anterior? Pongan la anterior, vamos a leer la anterior primero. Dice, Dios espera un servicio personal de cada uno a quienes les ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente, para sus familias y su vecindario. O sea que es posible que no podamos irnos de misioneros a otros lugares como habíamos soñado. O tal vez nosotros los hispanos sí estamos como misioneros en otros lugares, porque no estamos en nuestra tierra de origen. Pero allí donde nosotros estamos, dice, es la responsabilidad individual. Es nuestra tarea el ser misionero en nuestro propio ambiente, familia y vecindario. Y ahora sí vamos a esa cita que dice, Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual, una obra que no se puede delegar a un poder habiente. El servir a los enfermos y a los pobres, el predicar el evangelio a los perdidos, no debe ser dejado al cuidado de las juntas y organizaciones de caridad. Es responsabilidad, ¿cómo? Individual. El esfuerzo personal, el sacrificio propio es lo que exige el evangelio. Y acá es donde a veces uno se plantea, ¿no? Nosotros venimos de nuestros países, los que hemos sido adventistas en nuestros países, en algunos de los territorios. Yo en Argentina pertenecía a una iglesia grande. Como toda iglesia grande de unos 400 miembros, tiene muchísimas más actividades. Tiene muchísimos más programas. Entonces, en aquellos años, yo me acuerdo que salíamos a repartir revistas y salíamos a hacer la obra misionera muy diferente que como se la hace ahora, porque en aquellos años uno hacía una campaña de evangelismo y la campaña de evangelismo duraba 3 meses. Y ahora no, ahora si uno hace una campaña de evangelismo una semana, la gente ya está cansada, dice, hoy toda la semana, ¿por qué no hacemos solo de viernes a domingo? ¿No? La gente ya, o de miércoles a sábado. Era diferente. Pero entonces,
cuando venimos de nuestros países acá, muchas veces decimos, no, que acá la cosa acá no se trabaja, allá cuando nosotros, allá sí, allá se organizaba, acá no, mire, el jefe de diácono no organiza. No, allá el director de actividad misionera nos juntaba a todos y todos teníamos que estar ahí. Acá el director de actividad misionera no hace nada. Estamos esperando, pareciera, que la iglesia o que alguien organice o que digan para ir y hacer. Y está bien que se organice y que se hagan cosas. Pero usted no puede esperar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, ¿cómo es? Individual. El día que Cristo venga, usted no puede ir y decirle, no, es que yo no hice nada porque el director de actividad misionera nunca nos dijo que demos estudios bíblicos. Antes se decía que demos estudios, pero ya no se dijo más nada, entonces yo ya no hice más nada. No, la responsabilidad es individual, el esfuerzo personal, es el sacrificio propio lo que exige el Evangelio. Y yo recuerdo que llegué a una de las iglesias que tuve en mis 20 años ya más o menos que tengo de experiencia en uno de los distritos, en una de las iglesias de ese distrito. Llegué, había habido una situación crítica, difícil, sin dar mucho detalle. Los dos ancianos que tenía la iglesia, por un asunto muy delicado, habían tenido que entregar sus cargos y ser, uno de ellos fue desfraternizado, el otro renunció y hubo un problema ahí, difícil. Así que cuando yo llego y tomo la iglesia, me encuentro con una iglesia que no tiene ancianos y ellos dos eran los ancianos que más predicaban. Así que el pastor de la iglesia, que había tenido un problema de salud, lo jubilan y yo, que era apenas un obrero bíblico, quedo entonces a cargo allí de esa iglesia en forma directa. Cuando me reúno con los hermanos para armar el calendario de predicaciones, descubro que no tenía predicadores. Unas hermanas muy bonitas, bien intencionadas, ellas estaban dispuestas a predicar y decían, nosotros podemos predicar, pastor, pero solamente a mí me pone pastor los días miércoles. Los sábados no, porque me pongo muy nerviosa. O en el food bank, teníamos, la iglesia americana tenía un food bank muy grande, así que trabajábamos en el food bank y predicábamos todos los jueves en el food bank. Si a mí me ponen en el food bank, pastor, yo le ayudo en el food bank, pero aquí el sábado no. Así que buscando predicador para el sábado, el único nombre que salía era el nombre de Martín. Y todo el mundo decía, pastor, hable con Martín, a ver si Martín quiere predicar. Estaría muy bueno porque Martín es muy buen predicador. Y dije, bueno, vamos a hablar con Martín. Fui a hablar con Martín, pero Martín se negaba. ¿Qué había pasado con Martín? Martín había sido anciano por muchos años. Un hombre de mediana edad, 40 años, 40, 42 años tal vez. Muy capaz, muy inteligente, muy bueno para predicar. Cuando él predicaba no volaba una sola mosca, o sea, era un silencio y la gente prestaba atención. Muy buen predicador, muy bueno para dar estudios bíblicos. Había habido un pastor antes allí, en ese distrito, y él era la mano derecha del pastor, pero la mano derecha, Él predicaba en esa iglesia y cuando el pastor necesitaba se iba a la otra iglesia y se iba al otro grupo que estaban plantando y daba estudios bíblicos y dirigía escuela sabática y daba clase en conjunto. Cualquier cosa que él tendría que se le pidiera la hacía y lo hacía de buena gana, y no de buena gana solamente, sino que lo hacía y lo hacía bien. Entonces un día a este pastor vino el encargado, el coordinador, el ministerial, vino a hablar con él y le dijo, mira, yo creo que sería bueno un cambio, tenemos un distrito allá abierto y estamos pensando que tú vayas allá. Él ya tenía 7 años en ese distrito. Y él le dijo, mire, déjeme consultarlo con mis ancianos. Se sentó con los ancianos y dice, miren, tenemos este proyecto, estamos plantando este grupo, estamos haciendo esto. A mí, ¿ustedes qué piensan? Es buen momento. Dice, no, pastor, terminemos con esto. Entonces le dijo, miren, déjenme 1 o 2 años más porque estamos trabajando bien. Vino una campaña de evangelismo, de esas donde viene la gente, ¿no es cierto? Campaña. Y el ministerial vino a visitar cómo iba la campaña de evangelismo una de las noches. Y mientras estaba el pastor predicando,
Entonces él los llamó a los ancianos allí afuera y dijo, vengan un ratito, vamos a conversar aquí en la oficina. Y se juntó con los ancianos, que no eran solo los ancianos de esa iglesia, sino que como era campaña distrital, vinieron también ancianos de las otras iglesias, era una ciudad. Y se reunieron y él les consulta, pero en forma así como informal, les dice, en inglés, claro, porque el ministerial hablaba inglés. Miren ustedes qué piensan, ¿cuántos años sería apropiado que un pastor esté en un distrito hispano? ¿Qué es lo que ustedes me recomendarían? Y bueno, también en su inglés y en lo que podían entender y lo que podían hablar, Martín hizo la sugerencia, pero no pensando en su pastor ni en su distrito. Él dijo, mire, pastor, yo pienso que la conferencia tendría que establecer que unos 5, 6 años sería un tiempo razonable. 5, 6, está bien. Entonces, después de terminada la reunión, al día siguiente, el ministerial lo llamó al pastor y le dice, mira, yo sé que tú quieres quedarte un tiempo más, pero no es lo que tus ancianos piensan. Yo hablé con ellos y ellos me dijeron que 5 años era suficiente y tú ya tienes 7. Así que el pastor, sorprendido y un poco frustrado, reunió a los ancianos y le dice, oigan, si ustedes pensaban que era tiempo que me vaya, ¿por qué no me lo dijeron a mí? ¿Para qué van y hablan a la conferencia? Me hubiesen dicho a mí, yo estoy frenando un llamado porque pensé que estábamos en la misma página. Yo lo estoy frenando. Pero si eso es lo que ustedes quieren, yo ya le dije al ministerial que me voy. No, pastor, que no era así. Bueno, el asunto es que se armó una de aquellas y finalmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Y por qué pasó esto? Dicen, no, yo ya me voy, yo ya dije que sí, ya la conferencia aceptó, así que yo para tal sábado tengo que comenzar allá. Y el asunto es que después toda la culpa cayó encima ¿de quién? De Martín. Y el pobre Martín no pudo aguantar eso. Las habladurías y que no, y que fue Martín el que habló para que se lo saquen al pastor y que nosotros lo queríamos tanto. Así que cuando llegó el nuevo pastor, Martín se acercó, le entregó las llaves de la iglesia y le dijo, aquí está, pastor, yo renuncio a mi posición de anciano, yo no quiero nada. Y pasó los siguientes 4 años sentado exactamente en la última banca. Y ustedes saben que cuando una persona pasa mucho tiempo sentada sin hacer nada, a veces se transforma en evaluadora de todo lo que hacen los demás. Y este fue el caso de Martín. Comenzó a evaluar al maestro de escuela sabática y claro, él estudiaba la lección y la estudiaba bien y se la sabía bien. Y cuando el maestro de escuela sabática decía algo o erraba o alguna cosa, ahí estaba Martín. Llegó un momento en que nadie quería ser maestro de Martín. Cuando alguien se paraba al frente y predicaba, y cuando predicaba y no predicaba algo que, ¿quién lo agarraba afuera? Martín. Y llegó un momento en que aquel líder que había sido tanta bendición, de pronto se transformó en una pesadilla para la iglesia. De pronto ya nadie lo quería. Qué increíble. Nos dice la siguiente cita. Creo que nos adelantamos uno, es uno antes. Nos dice la siguiente cita. Vamos a avanzar, una más. Todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Los miembros de la iglesia deben sentir individualmente que la vida y la prosperidad de la iglesia resulta afectada por su conducta. A veces nosotros pensamos, y yo he tenido miembros que dicen, no, pastor, mire, yo vengo a la iglesia, me siento, me escucho y me voy. A mí no me gusta hablar con nadie, yo con nadie hablo. Cuando visito yo a la gente en la iglesia, ¿no es cierto? Visito a los miembros y digo, hermano, mire que esto, dice, mire, pastor, yo no sé nada, yo no me meto con nadie,
no sé ni de chisme, yo con nadie hablo. Yo me voy, me siento, escucho, me levanto y me voy a mi casa. Eso es todo. ¿Pero es eso lo que se espera? No, todos necesitamos estar activos. Ningún ocioso es reconocido como siervo de Dios. Y si nosotros queremos ser siervos de Dios, entonces tenemos que realmente trabajar para servir a Dios. Claro, no espere que cuando trabajamos todo el mundo va a estar feliz con nuestro trabajo. A algunos no les va a gustar. Pero todos hemos sido llamados a servir y nuestra conducta afecta. Amado, si tú llegas tarde, la iglesia se ve afectada porque tú llegas tarde. Si tú te paras cuando nos paramos a cantar y tú no cantas porque dices, no tengo ganas de cantar, la iglesia se ve afectada porque tú no cantas. Si pasa toda la semana y tú ni siquiera le diste una leidita a la escuela sabática, la iglesia se ve afectada porque tú no estudiaste la escuela sabática. Todo lo que a ti te pasa le afecta a la iglesia porque tú eres parte de la iglesia y en la iglesia de Dios. Y entonces descubro que, aunque todos tenemos que servir, no todos estamos sirviendo como debiéramos de servir. Y he descubierto, en el siguiente slide, que para servir se requieren tres cosas bien importantes: disposición, capacidad y el espíritu correcto. Disposición, capacidad y el espíritu correcto. Claro, en el caso de Martín, volviendo un poquito allá a la iglesia de hace unos casi 20 años atrás, 15 años atrás. En el caso de Martín tenía la capacidad para hacerlo, pero no tenía ¿qué cosa? La disposición. No tenía la disposición correcta. Tener la capacidad es muy importante. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestros límites. A veces se nos mete en la cabeza que queremos hacer algo para lo cual no estamos capacitados. Hay gente que quiere ser cantante, quiere cantar. Y vaya, no canta, aúlla. Y yo me acuerdo en una de las iglesias allá, doña Marta, espero que no haya ninguna Marta que cante aquí, pero bueno, no era aquí, era allá en aquellas iglesias del pasado. Marta era una de esas que no cantaba, aullaba. Y la pobre Marta quería dirigir los cantos. Y mi esposa tocaba el piano, así que tempranito, nosotros en la mañana, éramos los primeros en llegar a la iglesia, abríamos la iglesia y cuando llegábamos a la iglesia, en el murito de afuera de la iglesia, ya estaba sentada la hermana Marta, soltera ella, con sus 2, 3 hijitos. Así que cuando era el momento de comenzar con los cantos, mi esposa se sentaba en el piano, comenzaba a tocar y era la hora de empezar con los cantos. ¿Y quién cree que era la única que estaba ahí para dirigir los cantos? La hermana Marta. Y entonces la miraba a mi esposa y decía, si usted quiere yo agarro el micrófono y dirijo. Bueno, que dirija. Nunca cantaba el mismo himno 2 veces de la misma manera, de tanto que desafinaba. Y la iglesia hizo su esfuerzo, escuchen, no. La iglesia hizo su esfuerzo, la iglesia le pagó clases de canto, le ayudó un poco, por lo menos le ayudó un poco, sí, no vamos a decir que no, le ayudó, pero fue difícil de haber sido para el maestro que la tenía de alumna. Pero ¿saben qué? Fíjense que aunque ella no tenía toda la capacidad, tenía buena disposición. Y amados, hay veces en que hay gente que tiene mucha capacidad pero no tiene la disposición y uno va detrás de los que tienen la buena disposición. Porque dicen, bueno, miren, ¿será que no es el que mejor canta? No es el que hace los especiales más bonitos, pero siempre que le pides, te dice, yo me preparo, hermano, para la gloria de Dios.
Y lo hacen para la gloria de Dios. Y yo recuerdo que hablando de esto de disposición, en esa iglesia que no quedaron ancianos, se nombraron 2 ancianos a los apurones. Ninguno de los 2 tenía ni experiencia, ninguno de los 2 había sido anciano antes. Uno de ellos dijo, está bien, yo acepto, pero con una condición, a mí no me pongan a predicar porque nunca prediqué en mi vida y no lo sé hacer. El otro de ellos, el hermano Darío, él quería predicar, pero no lo sabía hacer. Porque uno dice, bueno, pastor, pero aunque sea, no sé, que agarre la fe de Jesús y que en vez de ser una predicación sea un estudio bíblico, pero que se pare y que haga. ¡No! El hermano Darío, él cuando comenzaba a hablar, se enredaba él mismo con lo que hablaba. O sea, yo me acuerdo una vez llamarlo por teléfono, digo, hermano Darío, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Él era anciano, así que yo como pastor muchas veces tenía que llamar para hacerle alguna consulta, para ver cómo íbamos a resolver alguna cosa. Y siempre era más o menos lo mismo, ¿no? Yo lo llamaba y vieron que cuando uno hace una llamada telefónica y dice, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ese cómo le va no es un cómo le, es como decir hola. No es que le estoy preguntando cómo le va de verdad. Oiga, hermano, diferente que está en el hospital. Alguien que está en el hospital, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está mejor de salud? Ahí usted le está preguntando. Pero cuando uno dice ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es como decir buenos días o buenas tardes. Para no decir buen día, buenas tardes, dice ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y entonces el hermano Darío, pastor, que ¿cómo me va? ¿De cómo me va de cómo? ¿De cómo me va de salud? ¿De cómo me va de dinero? ¿O de cómo me va de familia o de relaciones? Porque también uno le puede ir mal en las relaciones, pastor. Si es de dinero, me va mal, pastor, pero eso siempre me ha ido mal. Así que ya, como ya me acostumbré a que me vaya mal, ya me va bien. Y yo le voy a decir que me va bien, porque, mire, pastor, a mí y a mi esposa nos bautizó hace unos años atrás, vino a dar una campaña el pastor Carriaga, creo que era Carriaga. ¿Conoce usted al pastor Carriaga, pastor? No conozco. El pastor Carriaga vino a dar una campaña y él nos enseñó que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros nos va bien. Así que yo aprendí a que decir que me va bien. ¿Usted cree que decir que me va bien es mentir? Porque yo digo que me va bien, pastor. No es que me vaya bien, pero me va bien. Ahora, mire, hay un compañero de trabajo que lo tenemos que ir a visitar usted y yo, porque a él sí le va mal, ¿eh? Él sí, su esposa, bueno, no se sabe mucho de su esposa, pero parece que su esposa anda con alguien más y él ha entrado en una depresión muy grande, pastor. Y me gustaría, porque yo creo que él no sé si él no vino a esa campaña con el pastor Carriaga. Mi esposa y yo nos bautizamos juntos. Algún día le voy a contar la historia, cuando tengamos más tiempo, de cómo fue el bautismo mío y de mi esposa. Y hablaba, parecía Cantinflas. Y en algún momento yo decía, hermano, mire, yo solamente le pregunté, ¿cómo está? Usted me dice, bien, pastor, o mal, pero ya pensó que me iba a decir bien, así que usted me dice, bien, pastor, y vamos a la pregunta, porque yo tengo que hacer una pregunta urgente y tengo que responder otras llamadas. Y cuando se paraba a predicar, el hermano Darío predicaba de esa manera. Habría un paréntesis y se iba por otro paréntesis y se iba por otro y se iba por otro, y cuando terminaba de predicar, la gente no sabía de qué había predicado. Y lo quería hacer y me perseguía. Pastor, Darío, aquí a la disposición. Cuando usted darme su calendario de predicación, por favor, me tiene en cuenta. Donde usted me quiera, donde usted me necesite, yo estoy dispuesto, pastor. Yo me preparo con la ayuda de Dios. Y siempre estaba dispuesto. Claro, yo trataba de no ponerlo, pero a veces el predicador fallaba. Y cuando el predicador fallaba, ¿saben quién era el único que estaba listo? El hermano Darío. Y se paraba y no había venido predicador. Yo tenía 3 iglesias y se paraba y hacía lo que el hermano Darío sabía hacer, cantinflear. Y cuando terminaba, iba a la salida y según él había sido el gran sermón. Los hermanos no habían entendido nada. Pero ¿saben qué? Le agradecían igual. Porque había tenido la disposición. Todos le agradecían, excepto ¿quién? Martín. Martín lo agarraba a la salida y le decía todo lo que había hecho mal. Y como casi todo había sido malo, pobrecito, lo tenía 1 hora ahí. Y después me llamaba por teléfono a mí, pastor, que cómo permite que este hombre se pare y predique, que nadie entiende nada. Y también
a decirme a mí que eso que estaba haciendo no estaba bien. Pero entonces fíjense que para poder servir bien a Dios, ¿qué se requiere? Se requiere disposición, capacidad y espíritu correcto. Ahora, ya hemos visto disposición y ya hemos visto capacidad. Vamos a ver ahora el asunto de espíritu correcto. Y vamos a ir para ello a Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Dice: desde hacía algún tiempo un hombre llamado Simón andaba por ahí. Este Simón asombraba a la gente de Samaria con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente le prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Pero llegó Felipe y les anunció las buenas nuevas del reino de Dios. Les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. Y nos dice el siguiente texto: también Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros, creyó. Ustedes fíjense que este Simón, el mago, creyó y se bautizó. No dice que lo hizo para fingir, no, creyó en el mensaje, aceptó el evangelio y se bautizó. Y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía, que no se apartaba de él. Claro, porque las cosas que él hacía eran trucos de magia. Y esto no era un truco, eran milagros de verdad. Los apóstoles estaban en Jerusalén cuando supieron que en Samaria todo el mundo estaba aceptando el evangelio, el mensaje de Dios. Y entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido. Y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre la cabeza de cada uno y todos recibieron el Espíritu Santo. Siguiente texto nos dice: al ver Simón que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles les ponían las manos sobre la cabeza, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese mismo poder que tienen ustedes, así yo también podré darle el Espíritu Santo a quien le imponga las manos. Pedro le respondió: Pedro, vete al infierno, tú con todo tu dinero. Un poquito de tacto, Pedro. Pero vete al infierno con todo tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros. Pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Pobre Simón. Pero vamos al cuadro siguiente. Fíjense: disposición, capacidad y espíritu correcto. Simón, ¿tenía disposición? Sí, estaba súper dispuesto, todo lo quería. ¿Tenía capacidad? Dice que todo el mundo lo seguía. Ricos y pobres, todo el mundo lo seguía y decían: este tiene el gran poder. Tenía una capacidad extraordinaria para hablar, para presentarse, no le daba vergüenza hablar en público, tenía mucha capacidad. ¿Qué era lo que le faltaba? El espíritu correcto. Y saben que esto es algo que a mí a veces me preocupa. Y siempre pido a Dios que me ayude a mí a tener el espíritu correcto para que el Espíritu de Dios pueda estar conmigo. Porque hay veces que la gente canta y canta bien, pero uno nota que no está cantando para Dios. Y hay gente incluso que da estudios bíblicos no porque quiere que las personas sean salvas, sino que da un estudio bíblico porque quiere poder pararse al frente y decir: estuve dando estudios bíblicos. ¿Cuántos aquí están dando estudios bíblicos? Porque yo tengo 3 estudios bíblicos. Y no lo está haciendo por amor a la gente. Hay otros que salen a repartir comida y no lo están haciendo para que la gente realmente sea saciado su hambre.
Lo hacen por ellos, decir, yo estoy haciendo, y fulano de tal no hace nada. El espíritu correcto. Dios quiere que tú tengas el espíritu correcto. Un buen líder, un buen siervo de Dios. Tiene que tener la disposición, la capacidad y el espíritu. Y déjame, antes de continuar, la iglesia es una iglesia misericordiosa, perdonadora. De estas tres cosas, la iglesia te puede perdonar si tú no tienes toda la capacidad. Si de pronto tú das la clase de escuela sabática y te pones nervioso y te enriedas un poco, no hay problema, porque ven que tú tienes un buen espíritu y tienes una buena disposición. Si de pronto no eres el mejor predicador, el mejor cantante o el mejor pianista, pero estás comenzando a tocar el piano con 5 himnos que te aprendiste en tu casa y con dificultad tocas esos himnos, esos 5 himnos, tienes la disposición, tienes el espíritu correcto, no te sabes todo el himnario, pero la iglesia te ama y te lo perdona. Si tienes la capacidad y tienes el espíritu correcto, pero no tienes toda la disposición porque tienes que trabajar muchas horas, porque en este país nosotros vivimos como esclavos. Si quieres tener una casa, tienes que pagarla 30 años y para poder dar el pago tienes que trabajar tú y tu esposa. Y muchas horas, Y de pronto tú no tienes el tiempo que tenías en tu país cuando tener una casa era mucho más fácil. Y tú allá tenías tu ranchito, tú vivías tranquilo, no te preocupabas más que por la comida y después el resto del tiempo te la pasabas con los amigos y en la iglesia. Vienes aquí y con todos los biles y con todas las deudas y para más te dieron una tarjeta de crédito que allá no tenías. Y con la tarjeta de crédito te sales a comprar celulares, computadoras y cosas que no necesitas porque no todo lo necesitas. Y carro nuevo y la troca que tanto soñaste y ahora con todos los pagos que tienes más el pago de la casa, resulta que tienes que estar haciendo overtime y no tienes toda la disposición. Dices, hermano, mire, ¿será que usted nos puede ayudar? Tenemos que cortar el pasto. Dice, pastor, dice, yo quiero hacerlo, pero en este momento, mire, pastor, las siguientes 3 semanas, imposible, no voy a poder en las siguientes 3 semanas. Pastor, póngame para después. Pero póngame, por favor. Si tú tienes la disposición, tienes el espíritu correcto, pero tienes la capacidad, el espíritu correcto, pero no tienes toda la disposición, porque no tienes todo el tiempo disponible. Para tener disposición se requiere tiempo disponible. Tienes toda la capacidad, el espíritu correcto, pero no tienes toda la disposición, la iglesia te lo perdona y toma el tiempo que tú tengas para ofrendar a Dios. Porque nuestro tiempo es ofrenda. Y el tiempo que tú tienes para entregar a Dios, si son 2, 3 horas, la iglesia lo toma con gusto y con gratitud. Pero si tú tienes la capacidad, tienes la disposición y no tienes el espíritu correcto, la iglesia no te lo perdona. El espíritu correcto es clave. Y déjame entonces, vamos a finalizar con este texto, algo que sucedió, algo raro que sucedió. Hechos capítulo 8, versículos 22 y 23. Vamos a avanzar esta parte y vamos a ir a Marcos capítulo 8, siguiente texto. Marcos capítulo 8, versículo 22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, Jesús, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Siempre me llamó la atención este milagro, ¿no? Porque Jesús puede hacer milagros de un montón de maneras diferentes. ¿Vieron? Cuando le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, o le dice, mira, levántate ya, qué sé yo. Algunos ni siquiera los tocaba. Al del centurión le dijo, así como tú crees ha sucedido, ni siquiera fue a la casa del centurión. Pero a este escupe en sus ojos, le pone la mano encima y le pregunta si ve y dice, sí, veo a los hombres, pero los veo como que son árboles que andan, como árboles que caminan.
¿Será que le faltó saliva cuando escupió? Digo, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzó? O sea, veía, dice así, los veo como figuras, como árboles, los veía como, no alcanzaba a distinguir sus piernas, sus brazos, su rostro, no alcanzaba a distinguir si estaba contento, si estaba feliz, si estaba triste, lo veía como si fuera un árbol que camina, como un tronco, como algo que caminaba, no había sido hecho completo el milagro, le dio la vista pero no alcanzó. Ponle un poquito más de saliva. Luego Jesús, dice en el versículo 25, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Qué milagro raro. Porque uno dice, ¿qué pasó? ¿No le salió la primera vez? No, eso no es posible. Hubo una intención. Hubo un propósito en esto. ¿Por qué este milagro sucede en dos partes? Y comencé a meditar, ¿no es cierto?, en este asunto. ¿Por qué este milagro sucede en dos partes? Y comencé a investigar. Y encontré la siguiente cita. Los hombres que no poseen una experiencia diaria en las cosas de Dios no actuarán con sabiduría al tratar con las responsabilidades sagradas. Jesús no quiere que el hombre vea a los hombres como árboles que andan, sino que desean que vean todas las cosas claramente. Hay un solo remedio para el alma pecadora y a menos que ésta lo reciba, los hombres aceptarán un error tras otro hasta que sus sentidos queden pervertidos. Jesús no desea que veamos a los hombres como árboles que caminan. Y a veces nosotros creemos que todos los demás no ven lo que nosotros hacemos. ¿Un árbol mira? No. ¿Un árbol habla? No. ¿Un árbol escucha? No. Y nosotros creemos que podemos andar por esta vida haciendo lo que nos dé la gana. Total, todos los que nos rodean somos como árboles que caminan. Pero no es así. Nosotros tenemos que prestar atención y ver las cosas claramente, porque todo lo que hacemos afecta a los demás. Y entonces, Martín ya no quiso predicar, no quiso trabajar, no quiso colaborar, no teníamos predicador, nos pusimos con la junta directiva a orar y hacía muy poquito tiempo se había bautizado un joven llamado Roberto. Este muchacho, Roberto, nunca había asistido a ninguna iglesia ni evangélica, ni bautista, ni pentecostal, era católico y ni católico tampoco. Era de los de misa de gallo, nada más. Y entonces este Roberto estaba allí en la iglesia y dice una hermana, pastor, y el muchacho Roberto, dice, yo lo escuché dar la lección de escuela sabática, el sábado pasado lo ha hecho muy bien. Bueno, le digo, le podemos preguntar, a ver qué pasa, le pedimos. Le pedimos, él aceptó. Amados, cuando ese muchacho Roberto se paró y predicó el sábado, lo hizo como si lo hubiese hecho toda su vida. Introducción, el cuerpo del sermón, bien organizado, buenos textos, buscó buenas citas, buscó ilustraciones y al final hizo un llamado a la iglesia, como si lo hubiese hecho durante toda la vida. La iglesia ese día gozó y agradeció a Dios, no por el gran sermón, sino porque Dios había mandado a alguien. Y porque allá había un predicador que iba a poder apoyarles. Así que inmediatamente Roberto, que era nuevito en la iglesia, tenía poquito de haberse bautizado, se le pidió si él podía ser anciano y él aceptó. Así que lo pusieron de anciano, comenzó a ponerse en el calendario de predicaciones, trabajó. Al poco tiempo entonces a mí me mueven a otro distrito, yo me voy para otro distrito.
Y este muchacho, joven, poco tiempo de bautizado, queda allí como anciano, llega el nuevo pastor. El nuevo pastor no había sido nunca pastor en Estados Unidos. Venía de otro país. Y ustedes saben que a veces cuando venimos de otro país y tomamos el primer distrito, cuesta un poquito adaptarnos. Hay siempre algunas cositas. ¿Por qué? Porque traemos nuestras costumbres pastorales de otros países, de cómo se hace. O sea, yo les pongo un ejemplo. En Argentina, un pastor que tiene 6 iglesias, el pastor no dirige la Santa Cena a las 6 iglesias. O sea, si dirige la Santa Cena, solamente se la pasa el año entero dirigiendo Santa Cena. El trimestre tiene 12 sábados. Así que la mitad del trimestre estaría dirigiendo Santas Cenas. Entonces, no, la Santa Cena se hace, el primer sábado de cada trimestre y los ancianos tienen que dirigir Santas Cenas. O, por ejemplo, es obvio que un pastor que tiene 6 iglesias, 7 iglesias, nosotros hemos oído, pastores con 12 iglesias, cuando va a llamar por teléfono al anciano de la iglesia, tiene que buscar en su libreta a ver cuál era el nombre del anciano, porque ni siquiera el nombre del anciano se recuerda. Mucho menos el nombre de cada miembro, no los conoce. Los pastores en nuestros países no son los pastores de la conferencia, son los ancianos. Los ancianos son los verdaderos pastores allá en nuestras iglesias. Entonces, cuando se viene acá, se viene con esa manera de trabajar, de venir y decirle al anciano, hermano, usted va a hacer esto, 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 reúne a los ancianos de las 10 iglesias, de las 5 iglesias, las 6 iglesias, como se hace allá, pero acá no son tantas iglesias, se los reúne y dice, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y acá no, acá, espere, pastor, yo también trabajo. Yo tengo que meter mis 40, 50 horas porque estoy dando el pago de mi casa, le mando dinero a mi mamá, le mando dinero a mi suegra para que no se me ponga mal la cosa, porque tiene que ser parejo. Así que, mire, pastor, no, si esto va a ser así, y bueno, este pastor vino con sus formas y sí cometió un error, se equivocó con algo y se equivocó feo. Y Roberto se molestó porque dijo, no, este hombre no puede, esto no, ni siquiera es para un cristiano. Se fue, le llevó las llaves, dijo, mire pastor, aquí tiene, arréglensela. Y no volvió a pisar la iglesia. Se enojó con lo que el pastor había hecho, se molestó. Dijo, ¿quién se cree que es este hombre? Yo me había enterado de lo que había sucedido, pero yo estaba en otro distrito y no correspondía que yo interviniera. Pasaron los meses y Roberto al principio sí leía la Biblia, estudiaba sus escuelas sabáticas y se mantenía bien, pero pasando los meses comenzó a decaer espiritualmente, decaer, hasta que finalmente el sábado ya casi no era sábado en su vida. Y su esposa, que era muy amiga de mi esposa porque ambas estuvieron embarazadas en la misma época, miren, les hablo de muchos años atrás, y se hicieron muy amigas y compartieron ahí los baby showers y todas esas cosas. Le llamaba a mi esposa llorando que Roberto, que estaba enfriándose, que ya no iba más a la iglesia, que por favor. Los hermanos de iglesia lo amaban, los visitaron todos. Él los miraba por la ventana y nunca les abrió la puerta. El pastor se cansó de ir a la casa, golpear la puerta, llamarle por teléfono y nunca lo quiso recibir. Hasta que en un momento el mismo pastor vino y habló conmigo, me dijo, mira, yo sé que tú tuviste buena relación con él. Ayúdame a hablar con él. Así que yo lo llamé por teléfono, me atendió. Roberto, ¿cómo andas? Aquí, pastor, mire. Roberto, mira, voy a andar por allí tal día, me gustaría darte una vueltita. Sí, pastor, venga. Fui a la casa, nos sentamos, comenzamos a platicar primero de todas las cosas, cómo le está yendo allá, cómo está la iglesia, el nuevo distrito, y cómo está la familia, y cómo están los chicos, y cómo está. Se fue conversando de un montón de cosas, y después entonces ya fuimos al tema, y ya él me contó todo lo que había pasado, y tenía razón para enojarse. El pastor había obrado mal. Pero entonces, después de que hablamos y todo, yo comencé a hablar con él. Le dije, mira, Roberto, tú no estás viendo las cosas claramente. Porque en realidad tú no estás castigando al pastor, tú estás castigando a la iglesia de Dios.
Quien está sufriendo todo esto es la iglesia de Dios. Ahora, el pastor estuvo mal. El pastor te ha mandado texto, te ha llamado por teléfono. ¿Qué hubiese esperado Dios de ti como buen cristiano? ¿Sabes qué? En realidad, lo que tú tendrías que haber hecho es seguir sirviendo a la iglesia que Dios te llamó a servir. Orar por la iglesia y orar también por el pastor. Porque el problema era que él no había logrado ver que el pastor también era un ser humano. Y que el pastor como ser humano y como proceso de aprendizaje también podía cometer errores como el que había cometido, que había sido una falta que él había tenido, de la cual estaba arrepentido. Y cuando él logró ver las cosas, entonces comenzó a llorar y dijo, pastor, dice, y ya tengo meses que no voy a la iglesia, hasta pena me da regresar a la iglesia, pero pastor, tiene razón, yo he hecho mal, lo voy a llamar al pastor, le voy a pedir perdón porque él estuvo mal, pero ¿sabe qué? Yo también estuve mal. Yo también estuve mal, porque yo por mi rencor dije que sufra, que se la aguante. Y en realidad no está sufriendo él solo, sino toda la iglesia de Dios. Y creo que a Dios esto no le agrada. Así que nos arrodillamos juntos, oramos juntos y finalmente, hasta el día de hoy, Roberto sigue siendo anciano en su iglesia. Escuchen lo que dice esta última cita que vamos a leer juntos en esta mañana. Mensajes selectos, tomo 3, página 169. Les escribo esto porque me ha sido presentado muchos miembros que en la iglesia son como si vieran a los hombres como árboles que caminan. Deben tener un conocimiento experimental y diferente y profundo antes de poder discernir las trampas tendidas para atraparlos en las redes del engañador. No debe realizarse una obra parcial. El Señor llama a hombres y mujeres fuertes, decididos e íntegros para que se pongan en la brecha y reparen la muralla. Mi invitación en esta mañana es, ¿te gustaría a ti ser de esos hombres y mujeres que no vean las cosas en forma parcial, que no los nuble el egoísmo, que no nos nuble el rencor o el seguir sus propios deseos? Gente que pueda ver con claridad el tiempo en el que estamos viviendo, que la obra que estamos realizando a través de la oración, de la visitación, del estudio, de la proclamación, de los cantos, de la música, de la transmisión en audio y video, Dios necesita gente que pueda ver claramente todo lo que esto significa hablando en asuntos eternos. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. ¿Te gustaría a ti formar parte de este grupo de siervos que tengan la disposición, la capacidad y el espíritu de recibir, de servir a Dios? Si es este tu deseo, allí donde estás en tu casa, te invito a que oremos juntos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad que hemos tenido de estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias Señor porque después de ya casi 2 años de pandemia todavía nos tienes vivos. A veces se habla de que estamos llegando al final de la pandemia, pensamos que ya estábamos en descenso, ahora los contagios han aumentado, pero Padre, en medio de todo esto, de todo el dolor, de todo el sufrimiento, de las pérdidas que hemos tenido, familiares, seres amados, lo que tú nos dices es que levantemos nuestra cabeza al cielo y miremos, porque esto significa que nuestra redención está cerca. Se está cumpliendo lo que tu palabra decía que iba a suceder. Padre amado, ayúdanos a ser de esas personas que pueden ver con claridad el tiempo en el que estamos viviendo, las necesidades de las iglesias, las necesidades de las personas, y que seamos siervos en tus manos, dispuestos a amar y a trabajar para el Señor. Ese es nuestro pedido. Que el día que
envejezcamos, el día que estemos cerca de morir o el día que tú nos vengas a buscar, podamos decir como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla y he guardado la fe y por lo demás me aguarda la corona de justicia que me dará mi Redentor. Que esa sea nuestra experiencia de servicio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.